Ya chicos, muy buenas tardes. Vamos a partir en el tiempo, ya estamos en el tiempo con los que están conectados, de ahí se van conectando siempre más chicos, ahí me llega el mensaje cuando están en la sala de espera. ¿Ya? Hoy día tenemos la siguiente clase, ya nosotros con esta clase, se los voy a proyectar acá para que ustedes lo puedan ir viendo. Ya, hoy día tenemos una clase que está pensado para el tema de los conductores, ya es uno de los principales eh, capítulos que está, ya, y esto está pensado es un tomo de la 4/2003 y a su vez es un RIC eh, en el caso de la normativa nueva. Ya, para este caso, nosotros vamos a empezar, vamos a ver varios casos aquí, ya vamos a ver varias situaciones, varios tipos de cable, ya, los vamos a analizar en detención. Lo vamos a ver primero con la 4/2003. Ya esta materia nos da después para otra clase más, ¿ya? Eh, pero vamos a partir primero con la tabla, la 8.4, que es la tabla de los conductores. Ya la vamos a interpretar primero para poder entenderlo. ¿Ya? Se entiende por conductor, ¿ya? En términos simples, para nosotros serían los cables. Ya a eso se le llama conductor. Y este conductor tiene que resistir o tiene que cumplir ciertos criterios que me pide la normativa. Por ejemplo, el más básico de ellos, ¿ya? Es que el conductor esté diseñado para soportar 1,5 veces la corriente que me entrega o que me dice que es la corriente óptima para el funcionamiento. Me explico, hay como un rango de seguridad ahí. No es que el conductor, por ejemplo, el de 1,5 a los 10 amperes, de ahí en adelante vaya a sufrir daño. Ya no es eso. Ya, o sea, nosotros tenemos un margen ahí, ya, y también tenemos eh, varios conceptos que tenemos que entender de acuerdo a la composición del conductor. Hay diferentes tipos, diferentes usos, ¿ya? Entonces los vamos a ir analizando uno por uno para poder tener claro cómo se clasifica, ¿ya? Y saber cuál es el conductor que yo tengo que ocupar de acuerdo a la condición de instalación que estoy buscando. Por ejemplo, hay cables que son de muy buena calidad, que no necesitan un ducto o no es obligación que vaya dentro de un ducto. ¿Ya? Por ejemplo, los TTU, TTMU, que son conductores que resisten la acción del sol, o sea, a la intemperie no les pasa nada, y, por ejemplo, si van enterrados bajo tierra sin un ducto, tampoco les pasa nada. ¿Ya? Esos son conductores que normalmente se ocupan para hacer las urbanizaciones, para hacer los tendidos eléctricos que se van por los postes de poste a poste, o por ejemplo, eh, en instalaciones de condominios que son subterráneas, ahí se ocupa un cable especial, ¿ya? Si yo ocupo cualquier cable, básicamente lo que me va a pasar es que el cable pierde su porcentaje de aislación, o su porcentaje de aislación es menor, y voy a empezar a hacer puente, o puedo empezar a hacer cortocircuito, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Eh, no es que el cable más básico o el cable más barato me sirva para todo. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando acá para que vayamos viendo cada uno de estos. Vamos a ver cómo se unen, cómo se instala un ducto, a qué se le llaman, por ejemplo, bandeja metálica, bandeja portaconductores, calerilla. Este, la normativa en general chilena me pide que los conductores lleven una capacidad o una cantidad de corriente que pueden soportar impresa en el conductor. O sea, cuando uno ve un cable, por ejemplo, los NIA, dice los más básicos, los alambres, dice NIA, dice la sección 1,5 milímetros cuadrados, dice, por ejemplo, la corriente que soporta, que en general están soportando 15 amperes, pero también me da la temperatura de trabajo. Y eso es importante, la temperatura de trabajo. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, el conductor va a soportar menos corriente.
Ya, la casa habitación, un caso súper importante es en los entretechos. O sea, no es que yo instale cualquier conductor, porque si no lo que me va a pasar es que ese conductor, al estar sometido a altas temperaturas, ya, y altas temperaturas no son fuego, sino altas temperaturas, estamos hablando de 60 grados hacia arriba, el conductor va perdiendo su capacidad de transmisión de corriente. ¿Ya? Entonces, el fabricante lo que me dice básicamente es que, por ejemplo, hasta 60 grados Celsius, el conductor me va a servir o me va a poder transportar 15 amperes. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Aquí tenemos varios tipos de conductores. Ya, los vamos a ir viendo uno por uno en forma detenida. Ya en la primera clase los vimos así muy global. Entendimos la diferencia entre un alambre y un cable, no. ¿Ya? Ahora los vamos a ir viendo en forma más detenida para que usted los pueda ver, pueda entender. Aquí está la tablita de la resistividad y la conductividad. ¿Ya? Aquí está el por qué nosotros ocupamos cobre y aluminio. Esos son los materiales que nosotros ocupamos los conductores. Acuérdense, cobre y aluminio. No ocupamos otro. Ya es por un tema de costos, nada más. Ya es por un tema de costos solamente, pero también es un tema de eh, capacidad del material. Siempre lo que nosotros buscamos es que el valor de la resistividad sea menor y el valor de la conductividad sea el más alto. Ya, ahí solamente me está diciendo la materialidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El aluminio está tomando un poco de ventaja en el tema de las redes exteriores, ya no las redes interiores, las exteriores. ¿Por qué? Porque el conductor de cobre es muy caro. El cobre se ha disparado un poco, entonces nos encontramos con un valor excesivamente caro y lo estamos reemplazando por un conductor de aluminio y también por el tema de los robos. Ya hay muchos robos en redes de media tensión, entonces eh, hay un tema práctico que se produce en la reducción de esos conductores que son robados, que básicamente es que el conductor, para que se pueda vender, tiene que ser solamente un material, o sea, no nos sirve con la aislación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma más fácil de sacarle la aislación a los conductores de cobre es quemándolos. Entonces, el cobre como soporta mayor temperatura, queda el alambre, por así decirlo, o queda el cable, y se va la aislación porque la aislación viene a ser un plástico, se consume fácilmente. Pero en el caso del aluminio, lo que nos pasa es que el aluminio tiene una temperatura de fusión menor. Entonces resulta que cuando tratan de hacer eso, al final el aluminio se les desintegra. Entonces, por eso lo tiende a, ya no es tan tentativo estar robando los conductores de media tensión porque son de aluminio, y lo otro porque el peso específico del metro de aluminio es muy poco. Entonces tendrían que robarse muchos metros para lograr tener un valor considerable. ¿Ya? Esa ha sido como la parte Profe, más... Dígame, profe, buenas noches, una consulta. dígame. ¿Este tipo de conductores lo usamos más en empalme o también se puede usar para interior? El conductor de Y aluminio no se puede ocupar adentro, no está autorizado para ocuparse en instalaciones interiores. Sí, ahí hay ya, una... Pero entonces sí esto en los sería, digamos, exteriores. para los empalmes. Claro, el empalme, por ejemplo, si usted tiene un tendido vive en una parcela, por ejemplo, su casa está 100 metros más adentro, ahí normalmente se ocupa aluminio, por un tema de Ya, costo. perfecto. ¿Lo puede usar también en canalizaciones subterráneas? Sí, se puede ocupar también en calefacciones subterráneas, pero siempre y cuando el tipo de conductor, o sea, yo aquí le digo el material con que está hecho, pero el tipo de conductor, que es lo que vamos a ver más adelante, sea un conductor que me soporte estar, por ejemplo, bajo agua. Porque Ya, las cámaras subterráneas, cuando hacen en los condominios, que son puras cámaras subterráneas, no se ven los cables, se tienden a inundar. Entonces, si se inunda,
el conductor y no está preparado para eso, va a empezar a hacer un cortocircuito, pero gigante. Profesor, mire, yo estoy haciendo un tema de instalación pero es bajo tierra, digamos. ¿Ahí ¿Ya? qué uso? ¿Un conduit de 25 o es algún tubo especial, alguna tubería especial? ¿O me Pero sirve el está conduit? alimentando qué cosa, qué está llevando. Me, me estoy llevando fácil neutro desde la casa hacia un poste, pero a través de subterráneo, de una zanja, digamos, de tierra de 45 centímetros de profundidad. Claro, 25 milímetros está bien porque está llevando solamente dos cables. De hecho, cuando veamos la tabla de conductores, también vamos en la tabla de los cables, porque hay un límite de acuerdo al tipo de cable que usted está ocupando y a la sección, a la medida del ducto. En Ya, pero términos me sirve, así, pero digamos, me sirve el conduit de 25. sí. De hecho, está sobre para los dos cables que está pasando, porque los dos cables son de 2,5. Correcto, 2,5. De hecho, está, miren, después lo podemos ver en detención, pero así como los más simples para nosotros son un ducto de media, por ejemplo, el más pequeño que ¿Ya? para nosotros viene a ser 16 milímetros, ya, porque es tubería. Entonces hay una diferencia ahí. Es tubería, me soporta hasta 5 cables de 1,5 y hasta 3 de 2,5. El de Ya, 16. perfecto. Ya, después tenemos el de 19 y después tenemos el de 25. Profesor, pero y de acuerdo a la nueva normativa y todo eso, porque me decía acá un instalador que de acuerdo a la nueva normativa había subido el de 16 milímetros conduit a de 20 Sí, interior. sí, Es tan efectivo eso porque, por ejemplo, nosotros acá usamos madera en esta zona del sur y usamos palo de 2x3. Entonces, al pasar un tubo de esto, justo en la esquina, digamos, eh, se, se consume harto, se debilita mucho la madera, digamos. Entonces, ya sería pensando en un palo de 2 pulgadas por 4 pulgadas, digamos, para no debilitar la madera. eh, Entonces, sí, con sí, esa es que normativa, hay un tema constructivo ahí. Lo que pasa es que hay un tema ahí que eh, subió al de 20, ya, pero es por un tema de que la, no- la normativa se coloca como siempre en las ampliaciones. ¿Por qué? Porque la normativa dice 5, ya, por ejemplo, en el de media de 1,5, pero ¿pasan más? Sí, pasan más. Entonces, sí, ¿qué es lo pues que de pasa? La todas maneras gente trabajan más. quedan todos apretados ahí, entonces empiezan a tener temperatura unos con otros y ahí es donde empezamos a tener problemas de falla de aislación. Sí, pues, Ahora, o sea, otro ahora que hacer una instalación harto caro sale los costos porque como cambiaron la normativa de 16 a 20, obviamente es más caro y etcétera, etcétera. También la caja de derivación también es un poquito más cara y igual tiene de 20, digamos, sí, tiene de el 20, en diámetro. algunas ya viene de 25 también. ¿Por qué? Porque el de Correcto. 20 igual queda limitado, porque después cuando yo quiero pasar más cables o en el alumbrado, que yo tengo retornos que van y vienen, quedo limitado al final. Entonces la gente le mete ducto, y por eso también otra de los requisitos que ahora la normativa sí o sí no lo va a dejar pasar, es que usted no puede mezclar o utilizar la misma canalización para dos circuitos. O Ya, sea, yo tengo que tener una canalización para el circuito uno con sus cajas respectivas, otra para el circuito 2, otra para el circuito 3, otra para el circuito 4. No puedo compartir las canalizaciones del tipo embutida o tubo plástico rígido que es el conduit. En las bandejas estas de la oficina, esas de 100 por 50, ahí sí, porque me da el espacio. Pero resulta que en los conduit no se puede hacer eso. O sea, la normativa es bien clara en los últimos cambios y me dice, usted tiene que tener ductos y cajas por cada circuito en forma independiente. ¿Qué es lo que se recomienda harto? Sí, mire, pues eso me estoy pensando que usted está en su casa y tiró un ducto hacia afuera para un poste, para una luminaria, me imagino, ¿no es cierto? O para un portón, para un motor. ¿Qué distancia tiene? profesor, que estoy de vuelta. Tiene como 15 metros desde la casa al poste. Ya, ¿y qué Ahí quiere llego, decir? ahí llego,
Ahí ¿No llego me al engaño? poste y de ahí me voy hacia la red, digamos. Ah, No perdón, es para una casa. entonces es el alimentador el que usted está haciendo, desde el poste hacia abajo. Exactamente. Ah, ya, que yo, entonces es al revés. Empecemos del poste. Ya, el poste, ¿qué conductor tiene? ¿Un conductor de 4 milímetros? Sí, correcto. Ya. De Entonces, 4 y más, diría yo. entonces hay que tener ojo ahí porque el conductor de 2,5, si usted quiere alimentar con esos dos cables de 2,5, no le va a dar para toda la potencia que tiene la casa. Ujú. Entonces, ojo ahí, debería ser un conductor de 4 milímetros. Sí, debería ser más grueso. Sí, no, sí parece que es más grueso. Debería ser un conductor de 4 milímetros ahí. Idealmente que sean cordones y que sea, por ejemplo, se conocen como comercialmente como los multiflex. Ya, son cordones que si ese ducto se llega a romper por X motivo, si llega a llenarse con agua no le va a pasar nada al conductor. Pero si usted utiliza, por ejemplo, un alambre o un cable normal, eh, monoconductor, o sea, una hebra, si ese ducto se llega a romper y se moja, lo más probable es que vamos a tener problemas Cortocircuito. después de aislación y va a empezar a hacer corta hacia afuera, hacia el Exacto, aéreo. exacto. Los alimentadores, por ejemplo, nosotros acá en el urbano, que nosotros, la normativa me deja hasta 30 metros, pero en el urbano nosotros utilizamos ahí lo que se conoce como un concéntrico. Y un Correcto. concéntrico viene a ser muy parecido al coaxial de ese estilo, y de ahí se utiliza en 4 y en 6 milímetros. ¿Por qué también uno hace eso? Porque uno puede decir, oiga, pero si el cálculo quizás me da para 4, pero ¿por qué instalo uno de 6? Porque después, si yo quiero hacer un aumento de potencia, no tengo que cambiar ese conductor. O sea, hay varias cositas que hay que ver, pero 2,5 está muy al límite. Sí, no, está al límite, no si es de 4, profe. Profe, Ya, ¿y el concéntrico hay de aluminio y de cobre o esa- solamente? hay de los dos, pero como son, los materiales tienen diferente resistividad y diferente conductividad, no hay una equivalencia entre los dos. Por ejemplo, si yo tengo cobre en 4 milímetros, no voy y compro aluminio en 4 milímetros. Ahí los proveedores siempre tienen una tabla de equivalencia, donde lo más Ya, probable es que, por ejemplo, el de, el de 4 milímetros puede ser quizá un 12 o un 14 en aluminio. En la sección aumenta. ya, En el aluminio el cable tiene que ser más grueso. ya, perfecto. ¿Ya? Pero ahí esos son... y con la distancia, lo bueno es que la distancia es corta. Entonces no necesita eh, calcular la caída de tensión, porque la distancia es corta. Ya, profe, gracias. Eso lo vamos a lograr, verá, cuando en el capítulo de instalaciones, ahí nosotros empezamos, y empezamos desde el poste hacia adentro. El aéreo, quién instala el aéreo, cómo se conecta el medidor, porque hay medidores que son fase neutro, neutro fase, y hay otros que son fase fase, neutro neutro. La conexión en el medidor. Por eso la conexión del medidor normalmente la hace la compañía o ellos son los autorizados. ¿Por qué nosotros se lo entregamos? Porque usted puede instalarlo como un remarcador. Por eso se lo enseñamos a instalar. Porque yo puedo, ¿qué pasa si en una vivienda, en un terreno tengo dos viviendas y quiero separar el consumo? Quiero saber cuánto es lo que gasta cada una de ellas. Lo realizo instalando un medidor, ¿ya? Ojo, o es un medidor, el mismo equipo, un instrumento, un equipo de medición, con su caja de empalme, con todo, pero como está adentro de la instalación, se convierte en un remarcador. Entonces hay varios casos. Eso lo vamos a ver. La idea es que usted sepa conectar el medidor, ya sepa entender el diagrama de conexión que trae, porque no todos son iguales, y sepa hacer la puesta a tierra del medidor, la tierra de servicio y la tierra de protección. Ahí se están conectando ya más chiquillos. Ya. Entonces, la conductividad, ya, acuérdense que es lo que nos permite, o el valor, el coeficiente que nos da en relación
la cualidad para conducir la electricidad. ¿Ya? La resistividad es todo lo contrario. ¿Ya? Ojo, eso, es todo lo contrario. O sea, lo que nosotros siempre tenemos que buscar es que nuestros conductores sean un alto porcentaje de conductividad y un bajo porcentaje de resistividad. Pero como ya lo vimos en la ley de Ohm, resulta que el cable entre yo más tiempo recorro, es un circuito que está en serie, va avanzando. Y en serie la resistencia se suma. Por tanto, entre más yo avanzo, voy teniendo más resistencia acumulada, por así decirlo. ¿Ya? Y la carga de rotura, esto nosotros los ocupamos, nos entrega el fabricante y los ocupamos en las redes exteriores. Y ahí está, porque está la tabla, por ejemplo, de cada 30 metros va un poste, en otro tipo de poste van 50, pero va a depender del conductor que nosotros estemos ocupando. ¿Por qué? Porque el conductor, por su propio peso, se tiende a pandear. Entonces, no tenemos que permitir eso porque si no en épocas de temporal podemos tener problemas con incendios. ¿Ya? Vamos, ya. Aquí vamos a ver ahora el tema de la caída de tensión, ¿ya? Se lo voy a explicar en un video para que ustedes lo entiendan, ¿ya? No se preocupen de entender el cálculo en sí, me interesa que entiendan el concepto de la caída de tensión, ¿ya? Y cómo se calcula a grueso modo, que hay dos fórmulas, porque esto se puede llevar a una tabla. Por ejemplo, normalmente los instaladores todos tienen una tabla que está programada y usted tiene todas las secciones de conductores y tiene la corriente y usted solamente va ingresando datos y solo le da la caída de tensión. Ya, lo vamos a ver en un video para que todos lo puedan entender. Sí, mire, lo voy a subir al grupo el video, ¿ya? Yo todavía no estoy me preguntaban el otro día, yo todavía no estoy en el grupo de WhatsApp, ¿ya? A ver si- ya, lo voy a subir al tiro porque así, mientras se sube, ¿ya? Esto es electricidad. Lo voy a dejar al tiro en el chat, ¿ya? Y lo vamos a proyectar, ¿ya? Sí, no es tan pesado el archivo, ya vamos a esperar que se cargue y lo vamos a subir. Son casi 14 megas. Ahí se está cargando, ¿ya? Si alguien lo quiere descargar, porque recuerden que después el chat se borra, ya cuando se cierra la sesión. Ya, ahora lo voy a proyectar acá. Les voy a mostrar el video. Falta el audio. Ya, ahora sí. Ya, chicos. Lo vamos a ver, de ahí lo vamos a revisar completo. Aquí, como está pensado se podría decir hay un concepto realmente que se mezclan de otros países, entonces los decimales los van a nombrar de otra forma, ¿ah? Ojo con eso. En este video lo que vamos a compartir es cómo se realiza el cálculo de caída de tensión de manera aproximada. Bueno, tenemos el tablero eléctrico o centro de carga. Para este caso es monofásico. Vamos a manejar una tensión de 220 volt de corriente alterna y frecuencia de 50 Hz. La carga que vamos a utilizar para este ejemplo es de 4100 watts. Vamos a mencionar los valores que se toman admisible a la hora de calcular caídas de tensión.
Para las caídas de tensión en circuitos eléctricos se toman los valores porcentual del 3%. Para los cálculos de caída de tensión para máquinas o máquinas eléctricas se toma el valor porcentual del 5%. Si nos fijamos, tenemos el cable de fase o cable fase viva que ingresa hacia la carga, pero también vemos un cable de color celeste o conductor celeste que sale de la carga hacia el centro de carga. Estos dos conductores tienen una sección de 4 milímetros cuadrados, con una longitud de 50 metros. También pusimos como ejemplo la puesta a tierra y el cable verde o verde y amarillo, que es el cable de protección. Para este cálculo de caída de tensión, el cable verde y amarillo no se lo va a considerar por ser un conductor pasivo. En el rectángulo tenemos las unidades de potencia, donde la potencia se puede encontrar en watt o en kilowatt. El factor de potencia de esta carga es de 0,8. Antes de comenzar, tenemos que encontrar la corriente eléctrica de la carga. Para encontrar la corriente eléctrica sabemos que podemos utilizar la ley de Watt o el triángulo de potencia. Sabemos que la potencia se puede hallar mediante la relación P sobre B. Entonces, si reemplazamos a P, decimos que tenemos 4.1 kW por 10 a la tercera sobre 220 por 0,8. Si reemplazamos los valores, obtenemos 4100 watts dividido 176. Realizando la división, obtenemos el valor de la corriente. En este caso es de 23,3 amperes. Si nos fijamos, aparece en la longitud el valor multiplicador por 2. Ese valor hace referencia, si sumo la longitud de la fase más la longitud del neutro, obtengo 100 metros. O multiplico la longitud por 2. El segundo paso es encontrar la resistencia del conductor. En este caso es un conductor de cobre. Vamos a valernos de la ley de Pouliot. La ley de Pouliot nos dice que yo puedo encontrar la resistencia de un material específico mediante la siguiente relación, donde la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección de un conductor o área transversal. Si reemplazamos los valores, obtenemos que la resistencia es igual a 0,0172 ohm por milímetros cuadrados sobre metros por la longitud, que en este caso es 100 metros, dividido la sección. En este caso la sección es de 4 milímetros cuadrados. Si realizamos la operación, obtenemos un valor óhmico de 0,43 ohm. Lo que hacemos ahora es hallar la caída de tensión, utilizando la ley de Ohm. Si nos fijamos en la ley de Ohm, nos dice que para hallar el voltaje no es nada más que I por R, reemplazando los valores mencionados, donde I es igual a 23,3 amperes por la resistencia, que es de 0,43 ohm. Realizando el producto, obtenemos un valor de 10. Lo que hacemos ahora es pasar ese valor de voltaje de manera porcentual para poder comparar los valores admisibles. Si reemplazamos en la fórmula, obtenemos que la diferencia de voltaje porcentual es igual a 10 volt, que es la caída de tensión, sobre la tensión aplicada, que es de 220 volt, por 100. Obtenemos un valor de 4,5%. Si nos fijamos los valores admisibles, tenemos que el 4,5% está muy cerca del 5% admisible. Si nos fijamos en la tabla de cable, tenemos una columna donde tenemos la sección del cobre, en este caso la sección del conductor, y en la otra columna tenemos la capacidad admisible de corriente. Para este cable seleccionado, que es un cable de 4 milímetros cuadrados, tenemos un valor admisible de corriente de 28 amperes. Si nos fijamos, el valor calculado es de 23,3 amperes y el máximo admisible es de 28. El cálculo que realizamos de 4,5% está muy cercano al 5%. Entonces se recomienda cambiar la sección del cable por un cable de 6 milímetros que soporta una capacidad de corriente de 36 amperes.
Lo que vamos a ver ahora es otro método alternativo que se suele utilizar para realizar cálculos de caída de tensión para instalaciones eléctricas monofásicas. Específicamente, este cálculo está para cañerías embutidas, donde se puede calcular mediante los gradientes de caída, establecido por la normativa AEA 90364. El coeficiente de caída o gradiente es de 0,040 para instalaciones eléctricas residenciales, donde se puede hallar la caída de tensión mediante GTC, que es el coeficiente gradiente por la corriente por la longitud sobre la sección en milímetros cuadrados. Reemplazamos los valores y decimos que la corriente es de 23,3 amperes. La longitud del conductor en este caso es de 50 metros. La sección del cable es de 4 milímetros cuadrados. Si realizamos la operación, obtenemos un valor de caída de tensión de 11,65 volt. La diferencia de caída de tensión porcentual va a ser igual a 11,65 volt dividido 220 volt por 100. Obtenemos una caída de tensión porcentual de 5,3%. Si nos fijamos y comparamos con el cálculo anterior, obtenemos una diferencia de 1,6 aproximado. Este cálculo puede servir para poder utilizarlo en instalaciones eléctricas donde se requiera tener un valor aproximado. Para este método, la dispersión máxima del valor porcentual de caída es del 8% para conductores de 1,5 milímetros cuadrados a 70 milímetros cuadrados. Espero que este cálculo de caída de tensión de manera aproximada le pueda servir, y para hacer cálculos de manera más específica se debe consultar la resistencia o la reactancia del conductor mediante los catálogos del fabricante. Ya chicos, a ver, analicémoslo. El segundo método, siempre todos los instaladores no lo ocupamos, es un método muy aproximado, ya es como trabajar literalmente en base a un porcentaje nomás, ya, entonces no es tan exacto. Lo ideal es el primer método, ya, y ese método, nosotros lo ingresamos en una planilla donde vamos ingresando datos solamente después, y lo único que vamos cambiando es el, la potencia que nosotros estamos instalados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el factor de potencia es una constante. No podemos hacer nada ahí. La distancia no la podemos modificar. Es como decirle que corramos en la casa, acerquémosla hacia el tendido eléctrico. No, si ya está ahí, la casa está instalada, no la puedo mover. Entonces son valores que tengo que dejarlos fijos, ¿ya? Y lo otro que nosotros hacemos es modificar la sección. O sea, la potencia ya la tenemos en la casa, ¿no es cierto? La distancia, la casa está ubicada, no la podemos mover. O sea, el elemento que nos queda, o que podríamos hacer, es modificar la sección. Entonces nosotros vamos trabajando en la sección, así al final sabemos cuánto es el porcentaje de pérdida que tenemos. Ya, siempre y esto se trabaja en general en todos los países, el porcentaje normal es de un 3 a un 5%. O sea, si nosotros trabajamos con 220 volts, ya estamos hablando que 11 volts son los que yo tengo de margen hacia abajo. No es que tienen que darme siempre los 220, no, ¿ya? Pero tengo ahí un rango de acción, y esto también corre para las distribuidoras. Las distribuidoras tienen que mantener una tensión estable, ¿ya? Miren, vamos a ver primero, lo vamos a ver de nuevo el primer caso, ya el primer método, ya, para los que es nuevo esto, quizás un poco más complicado. El concepto general aquí es que la caída de tensión se produce por la distancia que yo recorro. Lo que está pensando aquí es que aquí yo tengo la carga, ¿no es cierto? Y acá tenemos el tablero. ¿Por qué se tomaron los 100 metros? Porque la energía, por así decirlo, va y viene. O sea, por eso se tiene que tomar completo, por eso se multiplica por 2. ¿Ya? Aquí arriba estaban los 220 volts y los 50 Hz de frecuencia, que es como nosotros lo ocupamos. ¿De dónde salió este valor de 4100 watts?
salió de la cantidad de enchufes y la cantidad de centros de alumbrado que hay en el proyecto. ¿Ya? Vamos a verlo nuevamente. El primer método, que es el que me interesa que les quede más claro. En este video lo que vamos a compartir es cómo se realiza el cálculo de caída de tensión de manera aproximada. Bueno, tenemos el tablero eléctrico o centro de carga. Para este caso es monofásico. Vamos a manejar una tensión de 220 volt de corriente alterna y frecuencia de 50 Hz. La carga que vamos a utilizar para este ejemplo es de 4100 watts. Vamos a mencionar los valores que se toman admisible a la hora de calcular caídas de tensión. Para las caídas de tensión en circuitos eléctricos se toman los valores porcentual del 3%. Para los cálculos de caída de tensión para máquinas o máquinas eléctricas se toma el valor porcentual del 5%. Si nos fijamos, tenemos el cable de fase o cable fase viva que ingresa hacia la carga, pero también vemos un cable de color celeste o conductor celeste que sale de la carga hacia el centro de carga. Estos dos conductores tienen una sección de 4 milímetros cuadrados, con una longitud de 50 metros. También pusimos como ejemplo la puesta a tierra y el cable verde o verde y amarillo, que es el cable de protección. Para este cálculo de caída de tensión, el cable verde y amarillo no se lo va a considerar por ser un conductor pasivo. En el rectángulo tenemos las unidades de potencia, donde la potencia se puede encontrar en watt o en kilowatt. El factor de potencia de esta carga es de 0,8. Antes de comenzar, tenemos que encontrar la corriente eléctrica de la carga. Para encontrar la corriente eléctrica sabemos que podemos utilizar la ley de Watt o el triángulo de potencia. Sabemos que la potencia se puede hallar mediante la relación P sobre B. Entonces, si reemplazamos a P, decimos que tenemos 4.1 kW por 10 a la tercera sobre 220 por 0,8. Si reemplazamos los valores, obtenemos 4100 watts dividido 176. Realizando la división, obtenemos el valor de la corriente. En este caso es de 23,3 amperes. Si nos fijamos, aparece en la longitud el valor multiplicador por 2. Ese valor hace referencia, si sumo la longitud de la fase más la longitud del neutro, obtengo 100 metros. O multiplico la longitud por 2. El segundo paso es encontrar la resistencia del conductor. En este caso es un conductor de cobre. Vamos a valernos de la ley de Pouliot. La ley de Pouliot nos dice que yo puedo encontrar la resistencia de un material específico mediante la siguiente relación, donde la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección de un conductor o área transversal. Si reemplazamos los valores, obtenemos que la resistencia es igual a 0,0172 ohm por milímetros cuadrados sobre metros por la longitud, que en este caso es 100 metros, dividido la sección. En este caso la sección es de 4 milímetros cuadrados. Si realizamos la operación, obtenemos un valor óhmico de 0,43 ohm. Lo que hacemos ahora es hallar la caída de tensión, utilizando la ley de Ohm. Si nos fijamos en la ley de Ohm, nos dice que para hallar el voltaje no es nada más que I por R, reemplazando los valores mencionados, donde I es igual a 23,3 amperes por la resistencia, que es de 0,43 ohm. Realizando el producto, obtenemos un valor de 10. Lo que hacemos ahora es pasar ese valor de voltaje de manera porcentual para poder comparar los valores admisibles. Si reemplazamos en la fórmula, obtenemos que la diferencia de voltaje porcentual es igual a 10 volt, que es la caída de tensión, sobre la tensión aplicada, que es de 220 volt.
por 100. Obtenemos un valor de 4,5%. Si nos fijamos los valores admisibles, tenemos que el 4,5% está muy cerca del 5% admisible. Si nos fijamos en la tabla de cable, tenemos una columna donde tenemos la sección del cobre, en este caso la sección del conductor, y en la otra columna tenemos la capacidad admisible de corriente. Para este cable seleccionado, que es un cable de 4 milímetros cuadrados, tenemos un valor admisible de corriente de 28 amperes. Si nos fijamos, el valor calculado es de 23,3 amperes y el máximo admisible es de 28. El cálculo que realizamos de 4,5% está muy cercano al 5%. Entonces se recomienda cambiar la sección del cable por un cable de 6 milímetros que soporta una capacidad de corriente de 36 amperes. Lo que vamos a ver ahora. Ya chicos, ahora analicemos. Tenemos varios datos acá, lo voy a volver a mover. Tenemos varios datos acá, ya que me interesa que los vamos analizando por partes. Básicamente, lo que él hizo en el primer ejercicio, donde aparece la I, ya que ahí sería la corriente, él aplicó la fórmula, ya, y nos dijo que de acuerdo a esos valores, o sea, a la potencia que nosotros tenemos, ya, está pensado en el factor de potencia, nos da que esa casa, al final, lo que está consumiendo, ya que la corriente que va a necesitar, va a ser, la fórmula me dice que es la potencia partido por el voltaje. ¿Ya? ¿Por qué son 176 no son 220? Por el factor de potencia. ¿Ya? Eso se lo puedo explicar, tiene un par de tecnicismos más, pero es un porcentaje que nosotros le aplicamos para estos cálculos. Y nos da que el consumo, en otras palabras, es de 23,3 amperes. Eso es lo que consume. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que instalar una protección, la protección general de esa vivienda no puede ser, ya, o de ese equipo, no puede ser de 25 amperes porque me paso del 90%. Tengo que instalar una protección de 30 amperes. Ya, ojo con eso. Ese es uno de las conclusiones que nosotros sacamos de ahí. Después, hacia la derecha, él aplicó otra fórmula, ¿ya? Donde me dice que lo que yo buscamos ahí es la resistencia de esa línea completa. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ya? Aplicamos la fórmula completa, esos 0,0172, eso es el coeficiente de resistividad y eso va de acuerdo al cobre. Si yo utilizo aluminio, ese valor tiene que ser otro, tiene que ser el del aluminio. ¿Ya? Si nosotros volviéramos a la tabla que estábamos viendo antes, nos vamos a dar cuenta que en el coeficiente de resistividad aparece ese valor, el 0,0172 en el cobre. Después, entonces le aplicó la fórmula y les dio que tenían una resistividad, esa línea completa de 100 metros, de 0,43 ohm. Esa es la, por así decirlo, la resistencia que tenía la línea completa. ¿Ya? Entonces, después aplicamos otra fórmula más, donde me dice, ¿ya? Que la, la pérdida de voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Los 20,3 amperes que calculamos al principio, por los 0,43 ohms que calculamos en el segundo paso. Entonces, ¿qué me da eso? Me da 10 volts. Lo que me está diciendo eso es que nosotros, ya en términos simples, en esos 100 metros de recorrido vamos a perder 10 volts. Eso es lo que me está diciendo. O sea, vamos a perder recorriendo esos 100 metros, en el camino se nos van a ir perdiendo 10 volts. O sea, si partí con 220, ya voy a llegar con 210. Entonces, ¿qué es lo que hacen después? En la última fórmula que aplicó, lo que está buscando él básicamente es cuánto o qué porcentaje es 10 volts de 220. Y son 4,5%. Como la normativa a mí me dice que tenemos que manejarlo entre el 3 al 5, algunos me dicen, oye, estoy bien. Sí, pero estoy muy cercano al 5. Entonces, por eso se recomienda subir el conductor, ¿ya? Ahí puedo después rehacer todo el ejercicio para saber qué porcentaje me dio de nuevo, ¿ya? Pero voy a subir el conductor y
En base a eso, como lo subo el conductor, yo tengo que preocuparme para elegir los conductores que cumplan esto, ¿ya? Pero también que el conductor me soporte la corriente que yo necesito transportar, po. Entonces, como necesito transportar 23,3, resulta que el de 6, ¿ya? Soporta hasta 36 amperes. El de 4 soporta hasta 28. Pero ¿por qué no elijo el de 4 milímetros? ¿Por qué lo cambio? Porque comprobé con todo ese cálculo que con el de 4 quedo muy cerca del 5% de caída de tensión. Entonces, para no arriesgarme, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si la red al principio tiene una variación de voltaje? Ya vengo no con 220. Entonces va a pasar que en vez de quizás que voy a llegar con 210, voy a llegar con 2.5. Y el artefacto no va a funcionar, ya, pues. Por eso uno aumenta la sección. Entonces imagínense, si esto fuera en un campo, 4100 watts no es una gran casa, ¿eh? Ojo con eso. Y resulta que yo estoy utilizando un conductor de 6 milímetros para recorrer esos 100 metros. Dudas, consultas. Disculpe si es un cálculo muy complicado. No, no nos interesa que usted sepa hacer el cálculo, es que usted sepa interpretar cómo llegaron a esos 4,5%. Aplicaron tres fórmulas, ya que son básicas, que aparecían ahí en la ley de Ohm. Pregunten nomás, chiquillos. Profesora me dice carga, eso es como simular que vendría siendo una casa y eso es lo que necesita esa casa para que funcionen Claro, todos sus artefactos eléctricos, ¿no? sí, pues yo saqué esa carga, que es como la potencia que tiene instalada, de acuerdo a la cantidad de enchufe y a la cantidad de luminaria. Recuerden que para efectos normativos los centros de luz valen 100 watts y para efectos normativos los de enchufe, en la normativa antigua valían 150 y en la ahora valen 250. Entonces yo los voy sumando, voy sacando por sumatoria. Si tengo, por ejemplo, hoy en día si tengo 10 enchufes, ya tengo 2500 watts. A mayor potencia o a mayor carga, la sección tiene que ser mayor. Y a mayor distancia, también la sección tiene que ser mayor. Entonces yo tengo que llegar a un equilibrio que me cumpla los dos requisitos. Que el conductor sea capaz de dejarme dentro de los porcentajes admisibles la caída de tensión y a su vez que me transporte la corriente que está, o la carga que nosotros necesitamos. Ok, ¿Sí? gracias. Ese es como la explicación. Imagínense, todo este cálculo para llegar a eso. ¿Qué es lo que hace uno? Programa esto en una fórmula, en la planilla en Excel, y después solamente va cambiando datos, po. Yo voy cambiando la potencia de ingreso, el factor de potencia siempre el mismo, ¿ya? Cambio los 4100 watts, cambio la distancia, ¿ya? Y voy viendo después con la sección. Entonces la sección digo, a ver, ya, ingreso 4 milímetros. Ah, quedé, por ejemplo, en 4,5, después, no, ingreso 6. Listo, quedé en el 3%, por ejemplo. Ah, estoy bien. Y no me estoy desgastando haciendo todas las veces este cálculo manual. ¿Ya? Por suerte ustedes no tienen que hacerlo, se supone que el instalador autorizado le van a pedir este cálculo cuando yo tenga que recorrer más de 30 metros. Si yo recorro más de 30 metros, para que me den el T1, me van a solicitar el cálculo de caída de tensión del alimentador, por ejemplo. ¿Ya? Ya, chiquitos. La idea era esa, la idea es que entendiera usted el concepto aquí, no que sea un máster en hacer el cálculo, no buscamos eso. ¿Ya? Lo vamos a volver a la presentación. ¿Ya? El tipo de aislante de los conductores, ¿ya? Y esto va a depender de las condiciones que se utilizará
la temperatura de servicio, ¿ya? Y la tensión máxima. ¿Ya? La condición sería si está el sol, si está la intemperie, si está en un ducto, si está bajo tierra, está en un subterráneo, ¿ya? Está en un ambiente explosivo, está en un ambiente con combustible. Después tengo la temperatura de servicio, ¿ya? Que eso está dado, la temperatura que va a trabajar, 60 grados, 100 grados. Y después tenemos la tensión máxima, eso me lo da el fabricante. Básicamente lo que me dice el fabricante, mire, usted a 60 grados puede soportar esta tensión, que normalmente está alrededor de los 600 volts. ¿Ah? Ya los conductores que usted compra están diseñados para 600 volts y uno lo ocupa con 220, entonces igual tenemos un margen de seguridad ahí. ¿Ya? Déjenme ver si lo tengo acá. Lo voy a mostrar en una tabla, ya, pero en la normativa. ¿Ya? Déjenme buscarlo acá y se los comparto. Se los voy a compartir acá. Ahí se está cargando y la voy a buscar. Ya, esta es la 50 y algo me parece. ¿Qué página estamos? 36. Aquí está. Ya, esta. Ya, esta es la tabla, la 8.6. Ya, es la tabla de conductores. Ya, y comienza aquí. Básicamente lo que me dice, ya, yo tengo que tener cuidado en saber interpretar la tabla. Ya, este es para la normativa, la 4/2003 todavía. Después vamos a ver la normativa que pasa con los RIC, porque ahí cambiaron de nombre básicamente. Ya ahí se conocen como RZ1, RZ2. Aquí nosotros tenemos la letra de identificación. Por ejemplo, este es el alambre, este es el NIA, que todos le conocen, o NIA le llamaban mucho, ¿ya? Cuando yo voy a comprar alambre, el conductor más básico de los básicos, me van a vender uno de tipo NIA. Y este es un conductor unipolar y me dice que es de alambre y tiene una aislación de PVC, solamente de PVC. Entonces yo digo, ah, PVC, y recuerdo que el PVC es un plástico y con el sol se cristaliza. O sea, no me sirve para estar al exterior. Ya, de hecho aquí me dice, chaqueta exterior no tiene. O sea, no lo podemos ocupar afuera. ¿Ya? ¿Qué me dice? Tiene que ser instalado en ambientes secos, canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas o molduras. Ya, definamos primero el ambiente seco. El ambiente seco es aquel que no tiene ningún porcentaje de agua ni vapor de agua, y no está la intemperie. O sea, lo puedo utilizar solamente dentro de la casa. No lo puedo, de hecho, uno de los errores que se cometía con el NIA es que se utilizaba en recintos húmedos como los baños y las cocinas. ¿Ya? Están los recintos secos, los recintos húmedos, los recintos mojados, los recintos explosivos, los recintos corrosivos. Hay varias clasificaciones. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que su temperatura máxima de servicio son 70 grados Celsius. ¿Ya? Aquí me entregan los datos técnicos, cómo vienen, qué secciones vienen, la mínima 1,5, ¿no es cierto? Y me dice que su tensión de servicio son 600 volts. Si lo quiero ver de otra forma, lo que me dice esto es que este conductor, el fabricante, me garantiza que me soporta una tensión de 600 volts con 70 grados Celsius. Si sigue subiendo la temperatura, el valor de la tensión de servicio baja. ¿Sí? Hasta ahí. Nosotros, la idea es que interpretemos la tabla, no vaya, es ir viendo los datos. Ya. Otro que era muy parecido era el NSIA, que son
son parientes los dos, por así decirlo, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el NSIA, ya es un conductor unipolar, pero es alambre y cableado. Tiene las dos opciones. Pero puede ser en ambiente seco o húmedo. O sea, por ejemplo, le pongo el siguiente ejemplo. Oiga, y si yo quiero hacer un lavado de auto, ¿podría ocupar estos conductores? No, pues. De hecho, ni en que vayan en un ducto, no los puedo ocupar, porque no está diseñado para ambientes mojados. ¿Ya? Ojo con eso. Va dependiendo de la condición de instalación, es el conductor que yo tengo. Ya, después tenemos, aquí ya empezamos con los cables multiconductor, o sea que van varios, ¿ya? Van varios, es como un cordón, como un cable de una extensión, ¿ya? Ahí eso se le llama multiconductor. ¿Qué me dice aquí? La diferencia es que estos tienen una chaqueta exterior de PVC, o sea, me puede servir para eh, ir, por ejemplo, enterrado bajo tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto me dice, mire, ambientes secos, húmedos, puedes instalar a la intemperie sin la exposición de rayos del sol. Claro, pues si es un PVC, el PVC, el sol lo cristaliza. Ya. Tendido subterráneo en ducto o directamente en la tierra. Ya, entonces ahí voy, ya me da más opciones. Trabaja igual en las mismas secciones que los de arriba. Parte con las mismas secciones. Ya. Este que está aquí, ya, se puede utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Es que es un, ya, ahí está entrando alguien más a la sala de espera. Es un multiconductor. Entonces, al ser un multiconductor, puede ser de dos, de tres alambres, ya está esa particularidad. Y aquí está identificado, pues, dice 2 por 1, o sea, son dos cables de 1 milímetro la sección. El otro son 3 de 1,5, 2 por 2,5. Siempre el primero es la cantidad y el segundo es la sección. Ese sirve apto para la acometida. Para ocuparlo, las acometidas son el espalda. ¿Ya? No necesita un ducto, puede ir directamente solo. Pero como es de PVC, recuerden que su aislación de PVC no puede ser, ¿ya?, directamente al sol. Tiene que ir protegido, por así decirlo, dentro de una canal, un poste metálico, por ejemplo. Ya, aquí están los cables, que estos son bien conocidos. Los THW, THWN, los THHN, los EVA, estos son los más conocidos para nosotros. A usted cuando va a comprar cables le pueden pasar el THW, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, siempre en la evaluación que hacíamos el año pasado para los chicos, los de la SEC le preguntaban, a ver, yo tengo esta cosa de, ¿cómo se llama? Un servicentro. Decía, ¿qué conductor yo puedo ocupar en un servicentro? ¿Ya? Y dentro de eso estaban estos tres. Estos tres pueden ser, ¿por qué? Porque sirven aceite, grasa, ácido, gasolina. O sea, ¿qué significa? Que estos conductores, si les cae benzina encima, no va a quemar la aislación, lo soporta. Y ahora están trabajando con 75 grados Celsius. La tensión se mantiene, pero son 75 grados Celsius, o sea, me mantiene la tensión, pero puede trabajar a mayor temperatura, ¿ya? Y tiene una cubierta de nylon. Y aquí están los EVA. Los EVA eran el reemplazo del NIA. Hace un par de años atrás salió una circular y dijo, ¿sabe qué? Ahora usted ya no puede ocupar conductor NIA y tiene que ocuparme conductor EVA. Entonces ahí nosotros empezamos a jugar cable, pero es un monoconductor normalmente, ¿ya? Pero resulta que me resiste 90 grados Celsius, es harto. Y también el voltaje se disparó a 1000. Entonces, ¿es un mejor conductor? Sí, 100%, es un mejor conductor.
ya tiene muchas más propiedades y las más importantes son estas, ¿ya? Tiene que estar en interior, ¿ya? Ya, ojo con eso, no puede ser, esto está pensado para que vaya en un ducto siempre, ¿ya? Pero eh, es muy retardante la llama, autoextinguiente, y si se llegara a quemar, ya porque el fuego es mucho, se quema sin emitir gases tóxicos ni corrosión, ¿ya? Por ejemplo, este se ocupa en las minas, en el norte, todo lo que es túnel, claro, porque resulta que, ¿qué es lo que pasa si se produce un incendio en un subterráneo? Se empieza a ir el oxígeno y queda el monóxido, pues la gente puede morir intoxicada por eso. A diferencia de un espacio cerrado, de que es un espacio abierto arriba, donde el humo da lo mismo, va a subir. Estos TU, TMU, estos se ocupan cuando nosotros hacemos redes exteriores, ya son de mayor sección, pero hacemos redes exteriores. Ahí se ocupa. Estos pueden ir bajo agua, directamente bajo agua. Por ejemplo, si usted va a hacer, pasa también con los focos de las piscinas, por ejemplo. Los focos de las piscinas tienen un conductor especial. Si se llega a pasar, no va a ser problema porque si no se puede electrocutar el agua. ¿Ya? Eso es lo que es lo que entraba en la normativa. ¿Ya? Esos son como los más conocidos para nosotros. ¿Hay más? Sí, hay hartos más, hay diferentes tipos, va a depender de la sección donde yo esté trabajando, ya las condiciones de instalación. Pero los más ocupados para nosotros eran el NIA, el NSIA, el EVA, el THHN, THWN, eran los más ocupados. ¿Ya? Entonces, si tiene duda, puede buscar la normativa de la 4/2003 y ahí salen las condiciones de instalación de cada uno de ellos para que no tenga problemas. Después va a pasar los carros. Ahí sí, disculpe, tenemos una compañía de bomberos a media cuadra aquí de la oficina. Eh, eso es lo que... eh, la normativa de la 4/2003 es súper extensa, son 175 hojas, ¿ya? Pero no todo lo que está ahí nos sirve a nosotros, ¿ya? Este es el capítulo cuando nosotros vemos las canalizaciones. Ya, volvamos a la presentación entonces. Ya, disculpen, estaban haciendo preguntas en el chat, disculpen. Eh, estaban haciendo preguntas, a ver. Claro, si aumenta la carga eléctrica y la distancia se mantiene, sí, también se va la pérdida de tensión también va a ser mayor si yo subo la carga eléctrica. Sí, está bien lo que está como el planteamiento que están haciendo nuestros compañeros ahí en el chat. Siempre traten, cuando se haga el cálculo, uno tiene que tratar de moverse entre un 3 y un 5. No basta con decirlo, ya cuando usted pasa los 30 metros, tiene que subir ese cálculo hecho, entonces uno sube la planilla, ya, para comprobarse que está listo, porque no hay una tabla de fabricante de acuerdo a todas las potencias. La potencia va variando de acuerdo a cada caso. Ellos colocan unos generales, por ejemplo, colocan de 1000, que van subiendo cada 500 watts. ¿Sí? Ya, vamos a la presentación para que nos va a pasar el tiempo volando. Sí. Ya, ahora estamos aquí en la regla de colores. ¿Ya? Ojo, la regla de colores. Y aquí el otro día le dimos un vistazo así a la pasada, donde para Chile, nosotros tenemos tres colores ocupados o tres colores que están autorizados para hacer el conductor activo. Y es el azul, negro y rojo. Para nosotros no existe el café, no existe, por ejemplo, el celeste. Para nosotros es azul, negro y rojo. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué hay una distinción? Porque hay tres fases. Porque cuando yo quiero hacer los circuitos trifásicos, tengo que saber cuál es la fase 1, la fase 2 y la fase 3. El neutro siempre tiene que ser blanco. ¿Ya? Ese es el color que me autoriza la normativa. Y la tierra
puede ser verde o verde con amarillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted tiene artefactos que son importados? ¿Qué es lo que le pide la normativa para que tengan tengan el sello SEC? ¿Ya? Le va a pedir que ellos, ¿ya? Para que tengan el sello SEC, le va a pedir que ellos tengan el identificado cuál es el conductor, cuál es cuál. Eso es lo que le va a pedir. ¿Ya? Entonces usted se va a encontrar con artefactos que son que tienen, van con colores café, por ejemplo, y azul. Para ello el café es fase y el azul es neutro. En los LED pasa un fenómeno bien particular porque en muchos equipos LED no tienen polaridad. Los conectores son aguacates de los dos lados. ¿Ya? Así que no se pierdan, no tengan problema con eso. ¿Ya? Sobre los 21 milímetros, ¿ya? Ahí sí yo puedo utilizar otro tipo de conductores y ahí normalmente lo que se hace es que se utiliza conductores negros, pero se va marcando, ¿ya? Cada cierta distancia. Ya, aquí vamos a pasar a las uniones de conductores, ¿ya? Y la premisa que uno tiene que tener acá es que hay que tratar de hacer la menos uniones posibles, ¿ya? Ojo con eso, hay que tratar de hacer las menos uniones posibles porque cada unión que yo realizo se va produciendo una resistencia, ¿ya? Y se pierde un porcentaje de conductividad, ¿ya? Ojo con eso. Entonces hay que tratar de hacer las menos uniones posibles. Aquí nos vamos a encontrar con varios métodos. El procedimiento completo, ¿ya? Completo para hacer esto, ¿ya? Ojo con eso. Cuando yo realizo lo que se conoce como una cola de rata, ¿ya? Esto se le conoce como una cola de rata y vamos a ver los diferentes tipos de uniones, ¿ya? Esto se conoce como una cola de rata. Yo primero tengo que sacar la aislación, ¿no es cierto? Los pelos, los cables, los trenzo, los uno, y después de eso le aplico pasta de soldar y lo sumerjo en estaño, ¿ya? Y para esto se utiliza un crisol. El crisol básicamente yo lo puedo hacer de dos formas. Es estaño líquido, el mismo estaño 50-50 que ocupan los gaffiters, y eh, yo tengo que sumergir ahí la cola de rata, ¿ya? Y le echo pasta para que el estaño se adhiera. Lo mismo que hacen los gaffiters. Si no tiene pasta soldar, no se va a adherir eso. Y el estaño lo puedo calentar. Si es metálico el crisol, este depósito, lo caliento con un soplete. O si es eléctrico, ya hoy en día hay unos que son eléctricos, son mucho más prácticos. Ahora, ¿cuál es el cuidado que usted tiene que tener si es mecánico? Ya si es de metal, si usted se lo hizo, lo soldó. eh, Esto tiene que, el depósito siempre tiene que trabajar en base como un péndulo. O sea, siempre que tiene que estar, por así decirlo, vertical. Si usted mueve el mango, el depósito tiene que seguirse manteniendo vertical. Y para eso se le hace una especie de orejita en los lados, con unos hilos corridos o con unos pernos, y con eso siempre se mantiene hacia abajo, porque claro, si usted lo inclina y eso es fijo, se puede quemar la mano, porque el estaño está caliente. Tenemos aquí la que nosotros ocupamos más, es esta, ¿ya? Es la cola de ratón. No digo que las otras no se ocupen, pero van en casos puntuales. Por ejemplo, la cola de ratón es la permitida para nosotros, ¿ya? Y aquí, en la normativa nueva, se tomaron ciertos casos con estos tapones que hay unos como tapones, como rosetas que se colocan encima. ¿Qué es lo que pidió la normativa? Usted las puede ocupar, pero si tiene que ocupar unas que estén certificadas. Porque ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Se tienden a soltar. ¿Ya? Ojo con eso ahí. ¿Ya? Esta unión de derivación se ocupa, nosotros la conocemos como la unión tipo camping. ¿Qué es lo que hace? En los campings, una instalación bien provisoria, bien precaria en algunos casos, y lo que hace es para que cada sitio tenga una luminaria, tenga un centro de luz.
que se encienden todas juntas, no hay un interruptor, sino que se encienden todas juntas, de todos los sitios, y esto lo que básicamente lo que tú haces es cortar, sacarle un tramo a la aislación, y el otro cable lo enrollas ahí. Entonces lo haces con la línea del positivo y con la línea del neutro, y abajo le conectas un soquete. Ya, pero eso no puede quedar al exterior, pues esto se utiliza en verano. Son instalaciones que son provisorias, después se van a desarmar. Ahí se utiliza en eh, conductores que son de tipo alámbrico. Y tenemos esta de extensión. ¿Y qué es lo que pasa? Esta de prolongación, esto es lo que hacen muchos instaladores cuando les falta cable y o no quieren ir a comprar cable o no quieren salir pillados, que se equivocaron y que calcularon mal los cables. Entonces, les falta cable rojo normalmente. ¿Y qué es lo que hacen? Dentro colocan cable blanco y en los extremos colocan el cable rojo, que es el que corresponde. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta unión? Que esta unión queda en el ducto y no se ve. ¿Y qué es lo que pasa? No hay forma de estañarla. Entonces es una unión que al cualquier tirón se puede soltar. Es la función del estaño, chiquillo, es que lo gene, los una, los diferentes conductores, y lo haga un solo elemento. O sea, por más que usted tire el cable, no va a salir. Usted tiene que cortar eso. ¿Ya? En cambio, si no queda con estaño, tenemos ese problema. Después del estaño viene la wincha de goma, ¿ya? Que la wincha de goma, su función es que si eso se eleva la temperatura, que va a pasar después, con el flujo de la corriente, la goma se va a tender a fundir con el conductor y lo va a apretar y va a evitar que se salga. Y después viene la wincha aislante. ¿Qué es lo que hace normalmente la gente? Instala solamente wincha aislante. La wincha aislante con el calor después se tiende a soltar. Y ahí es donde empezamos a tener cortocircuitos dentro de las cajas. Y terminan algunos en incendio. Ya, aquí tenemos las canalizaciones que vayan en un ducto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? A ver, dígame. También se puede usar la crispadora en vez de estañar, o no es recomendable, ¿Cuál sería la? porque la crispadora hoy día puede conectar varios terminales a las puntas de los cables, o no es Ah, ya, recomendable ahora usarlo. entendí cuál es. Ya, ahora entendí cuál es. Ya. Sí, se puede ocupar, lo cual es el tema, es que todos los accesorios chicos tienen que estar certificados. Eso es lo único que me pide la normativa. Y lo otro, recuerden que en las cajas hay una regla general que yo no tengo que tener más de 5 colas de rata. ¿Eh? Ya, Para pero que se puede usar la crispadora con los terminales de color, digamos. sí, se puede ocupar. Se puede ocupar. En la normativa nueva está especificado, dice, se puede utilizar, ¿ya? No es lo más recomendable, sincero. Mucho, no para mí, tengo mis aprensiones, ya a muchos instaladores les pasa lo mismo, pero la normativa Ya, lo debe utilizar, pero sí, si usted lo va a realizar, le van a pedir el certificado de calidad de esos terminales. ya, perfecto. Recuerden que ahora Gracias. viene y esto va a estar, yo creo que 1 o 2 años más a todo rentar, va a estar la tercera inspección. Entonces va a ir una persona a ver su instalación. Ya no va a ser como a la buena fe que nosotros declaramos y decimos esto es lo que hice y el SAIC confía en nosotros. No, después va a ser, eh, ellos van a ir a ver, va a haber una empresa que va a decir, sí, esto realmente cumple. Ya, chicos, aquí, disculpa, todavía ando resfriado, no se me ha pasado mi resfriado. El, después vienen ahora los canalizaciones en ducto. ¿Ya? Estos ocupan los equipos. Y aquí tenemos los ductos metálicos y no metálicos flexibles, ¿ya? Y esto se trabaja, se conoce como el MT, ya muchos lo han escuchado. ¿Dónde se utiliza cuando usted ve esa cañería de acero galvanizado? ¿Cuál es la ventaja de eso? Es que su porcentaje de aislación del calor ambiente que le afecta al conductor es mucho mayor, pero es para instalaciones sobrepuestas.
no pueden ser embutidos. ¿Cuál es el problema? Es que yo tengo que tener mucho cuidado con las tierras. ¿Por qué? Porque una pequeña eh, mal conexión, o por ejemplo un cable mal pelado, me puede energizar las carcasas de los equipos o los ductos. Entonces hay que tener mucho más cuidado ahí. Entonces ocuparte los galpones de tipo industriales, se ocupa este tipo de instalación, donde todo va encima. ¿Cuál es la otra ventaja? Es que resiste una buena resistencia al impacto. Se le hace hilo. Esto el fabricante siempre me entrega con hilo en las puntas, pero después cuando nosotros lo vamos cortando, tenemos que nosotros hacerle hilo. De ahí se hace con una terraja, que es básicamente una especie de hoja de copa, un mandril, que va generando el hilo para que después se pueda colocar una pieza y un terminal, un conector, un codo, y podamos ir haciendo, avanzando en los tramos. Pero es más lento y es más caro, pero es más durable. ¿Dónde eh, no me lo permiten ir a ocupar? En los ambientes corrosivos? Por ejemplo, en un muelle. Me van a pedir que sean plásticos especiales. ¿Por qué? Porque esto con el tiempo se me va a oxidar. Sí o sí se me va a oxidar. Independiente que estén galvanizados y todo lo que usted quiera. Porque en cada uno de los cortes que yo hago voy perdiendo el galvanizado. Pero esto se conoce como LMT. Usted lo va a escuchar mucho como LMT. Esta es la tabla de las tuberías metálicas. Ya, esto es solamente para las tuberías metálicas. Ya, ojo con eso. Va a depender de la sección. Si, por ejemplo, yo tengo, lo que me está diciendo aquí, que si yo tengo un conductor, la sección de ese conductor no puede ser mayor que el 50% del porcentaje del ducto. Ojo con eso. Si yo después llevo dos, ¿ya? No puede ser más del 33%, de tres o más. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Entre más conductores usted tenga, el conductor tiene que ser más pequeño, en otras palabras. Tengo que cumplir ese porcentaje. No se trata de que yo, por más que vea que los cables caen, le coloque más conductores adentro. Ya. Las canalizaciones subterráneas, que son lo que nosotros realizamos en el exterior, ¿ya? Hay diferentes casos, ¿ya? Pero los ductos, porque aquí se ocupan ductos de PVC, no deben ir directo en contacto con tierra, ni con hormigón, ni con piedras, elementos que lo puedan dañar. Siempre tienen que ir con capas de arena, ¿ya? Ojo con eso, siempre con capas de arena. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo lugares de tránsito, sé que va a haber tránsito de vehículos, tengo que dejar una profundidad de 0,80. O sea, tienen que quedar a 80 centímetros hacia abajo enterrados. Por eso realmente cuando hay problemas, las excavaciones tienen que ser tan grandes, porque eso es lo que me pide la normativa. ¿Ya? Para que ustedes sepan, cuando nosotros empezamos a realizar todas las instalaciones, las urbanizaciones, ¿ya? El que pasa siempre arriba es el gas, ¿ya? Después, eh, si yo empiezo en orden de predecesión, después de eso viene el alcantarillado, ¿ya? Después viene el eléctrico y abajo viene el agua. ¿Por qué? Porque el agua potable está abajo, ya está mucho más enterrado, porque resulta que si hay una fuga de agua, al estar ellos abajo, la fuga siempre va hacia abajo el agua. Un tema de diferencia de altura. En cambio, si el agua nosotros la dejamos arriba, si hay un ducto que esté quebrado, nos puede empezar a eh, tapar los ductos, a socavarlos, llenarlos de tierra, de arena. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Estos valores me lo coloca la normativa. ¿Ah? No es que nosotros lo hagamos de esa forma. ¿Ya? Es muy parecido a lo que se ocupa en el gas.
aquí nosotros, la red subterránea, trabajamos con cámaras. Tenemos cámaras A, B o C. ¿De qué va a depender eso? Por ejemplo, en unas caen las manos, en otras caen solamente todo el antebrazo, en otros puede ingresar completo. ¿Ya? No puedo tener, si yo tengo un tramo recto, no puedo tener más de 120 metros y no tener ninguna cámara. ¿Ya? Pero si yo tengo, ¿ya? La normativa me permite que si yo tengo hasta 90 metros, con un máximo de 2 curvas, que nos superen 60 grados respecto a las cámaras. O sea, en la orientación en que están 90 metros y tengo un máximo de 2 curvas. No tengo que sobrepasar nunca los 120 metros. Si yo tengo 130 metros, ¿qué puedo hacer? Lo comparto en las cámaras. Es el máximo que me da 120 metros. Es el máximo. ¿Ya? Normalmente no se hace a 120, normalmente se hace a 70. ¿Y por qué? Es por un tema que 120 metros cablear es muy complicado. Sobre todo en conductores que aquí en redes subterráneas tenemos conductores grandes. O sea, no hay cómo, por así decirlo, es un cable muy duro, muy pesado, para esperar que salga al otro lado el pasacable y empezar a tirar. Es muy duro. En algunos casos incluso se hace con maquinaria. Eso se Con escucha mal, su audio. ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Algunos incluso se hace con vehículos o se hace con maquinaria para lograr pasar esos cables. ¿Puede volver a repetir esa explicación? Porque no se escuchó nada de lo que explicó Mire, anteriormente. lo que pasa es que las redes exteriores, cuando nosotros hacemos canalizaciones subterráneas, es ductos y caja y cámara. Ductos, cámara, ducto, cámara. En cada derivación que yo haga, por ejemplo, si yo voy a una línea recta y quiero alimentar una casa, ahí va a tener que ir una cámara. Si después resulta que yo tengo que hacer un ángulo de 90 grados, ya, una curva, pero tengo que hacer un ángulo de 90 grados, obligatoriamente ahí tiene que ir una cámara. Pero si yo tengo curvas de menos de 60 grados, yo puedo incluso dar hasta, con máximo 2, puedo andar hasta 90 metros, porque obviamente cada cámara tiene un costo. Entonces tratan de hacer las menos cámaras posible. Pero si yo por ejemplo tengo un condominio, tengo una red principal y en cada casa voy a tener que ir colocando una cámara para alimentar la casa. O sea, estoy obligado ahí. No puedo hacer una unión que queda ahí dentro del ducto. No, tiene que ir una cámara. Y estas cámaras tienen varios requisitos. Por ejemplo, la cámara, el fondo de la cámara, que de hecho está en una imagen, aquí está, el fondo de la cámara tiene que tener una salida. Abajo aquí tiene un ducto, que es como una especie de dren, por así decirlo. ¿Ya? Esta es una cámara tipo A. Fíjese en la medida, 1200, o sea, 1,20 m. Claro, lo que pasa es que uno no las ve porque uno pasa aquí arriba y ve solamente la tapa. Estas tienen una escalería para bajar y todo. ¿Ya? Después tenemos las tipo B, ya, que son de 600, o sea, son 60 centímetros. Estas vienen prefabricadas y esto se ocupa harto en las derivaciones de las casas. Y esta de 400 se ocupa cuando nosotros hacemos la puesta a tierra. Ahí se ocupan estas cámaras. Incluso la puesta a tierra, antes me aceptaba una cámara de 110 que era de PVC. Ahora me pide una de 200, como mínimo para la puesta a tierra. Entonces, las redes exteriores están compuestas por ductos y cámaras. Las cámaras no hay un mínimo, lo que pasa es que me da la condición donde debe ir una cámara. Si yo llevo una línea recta y tengo que hacer la alimentación para casa 1, ahí voy a tener que colocar una cámara. ¿Cuál es la diferencia? Es que dependiendo de los cables que yo lleve y el tipo de manipulación que tenga que hacer, por ejemplo, en esta de 400 son 40 centímetros, no alcanza una persona. O sea, la manipulación se hace desde afuera y caen solamente las manos prácticamente. Ya, en esta de 60 puede caer la mitad del cuerpo o puede caer el antebrazo completo. En cambio, en estas de 1,20 m son cámaras que son parto para los transformadores y aquí puede caer una persona dentro.
por ejemplo, un edificio, para que ustedes sepan, un edificio se conecta a la red y tiene un transformador asociado. Y ese transformador está al ingreso del edificio. Y está, por eso cuando llega a un edificio usted ve hartas cámaras a la entrada. Claro, porque están las cámaras de agua potable, las de alcantarillado, las principales del empalme, están las del transformador. Ya, ahora tenemos las bandejas portaconductores, ¿ya? Bandejas portaconductores serían estas, que usted las va a ver en el área industrial, se ve harto, y aquí van todos los cables encima, están las escalerillas, ya las que son sólidas, las ranuras y las rejillas. ¿Cuál es la diferencia de una de otra? Es la medida y la cantidad de cables que yo puedo llevar. ¿Cómo se instalan esto? Esto llevan hacia el cielo, por así decirlo, llevan dos pedacitos de hilo, dos fierritos y abajo lleva un soporte. Y otra cosa que se me olvidó decirle, ¿ya? Cuando usted tenga las cámaras, la normativa también a usted le pide una pendiente entre cámara y cámara. El ducto no puede quedar plano, tiene que quedar con una pendiente, claro, porque si en algún momento esta cámara se inunda, tiene que tener pendiente el ducto que está comunicando las cámaras. ¿Para qué? Para que se vaya a desaguar. Lo mismo pasa acá con las bandejas. Las bandejas usted aparentemente las ve rectas, pero las bandejas también llevan una pendiente. ¿Y cuánto le piden? El mínimo es el 1%. ¿Ya? La mayoría de los casos le piden el 1%, eso se lo da el proyectista. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esta bandeja, por ejemplo, la sólida, se llena con agua? Tiene estas perforaciones. Claro, y si el conductor no está diseñado para estar con agua, va a empezar a hacer cortes. Entonces, y esta, no es que la bandeja vayan los cables ahí llena completa, no, 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 yo tengo también un porcentaje y esto está en una tabla. Me dice cuánto es el máximo que yo puedo llevar de acuerdo a la medida de la bandeja portaconductor. Esto en los bancos, por ejemplo, ustedes en los bancos, lo más probable es que ustedes no vean esto. ¿Por qué? Porque hay un cielo americano. Todas estas bandejas están pasando por arriba, sobre ustedes. Ya. Esto que está aquí, lo que usted va a ver en esa bandeja, es el conductor de tierra. ¿Por qué? Porque este conductor lo que está haciendo ya es que si en algún momento hay un cable que se cortó, quedó mal instalado, no sé, por ejemplo, puede pasar, oiga, un pájaro, un ratón, lo que sea, lo mordió, y ¿qué es lo que pasa? Al hacer contacto con la escalerilla, esto disipa esa fuga de corriente, porque si no estuviera ahí, yo como voy a hacer mantención, la manipulo y puedo sufrir una descarga. Por eso está ese conductor que usted lo ve que recorre toda la bandeja portaconductor. ¿Ya? Esa es la función de ese conductor. Canalizaciones aéreas. ¿No? Esto en el poste usted ve unos aisladores, ve unos tensores. Estas nosotros no las estamos ocupando, hace mucho rato que ya no se están ocupando las canaletas, ¿no? Ya, en un momento se ocuparon harto. Ya, la diferencia aquí, si estamos viendo ahora, la diferencia aquí, preembutida. ¿Cuál sería la preembutida? La que viene lista, ¿ya? La que viene lista. O sea, por ejemplo, yo cuando normalmente se hacen paneles, esas vienen listas. La embutida, ¿ya? Es que yo tengo que cortar y la tengo que, por ejemplo, en la albañilería se trabaja con canalización embutida, en la tabiquería. Y la sobrepuesta es la que se ve, pues, está en la vista. Cada símbolo, cada tipo de canalización tiene un símbolo distinto. ¿Ya? Hasta ahí llegamos. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, dependiendo del tipo de canalización que usted ocupe, ¿ya? Por ejemplo, la más básica, la más barata siempre va a ser el TPF que le llamamos nosotros, que es
un tubo plástico flexible que es como un corrugado, que viene en rollos. Ya, esa sirve solamente para ser sobrepuesta. No sirve para hacer embutida ni para hacer preembutida. Siempre yo tengo que verla. Por ejemplo, las bandejas plásticas también tienen que ser solamente sobrepuestas. Las bandejas no pueden quedar dentro de un tabique. ¿Qué pasa si yo necesito canalizaciones preembutidas o embutidas? Tengo que ocupar, tienen que ser plásticos. Ya, tienen que ser plásticos para empezar. No tienen que ser resistentes a los impactos. Por ejemplo, en hormigón, ahí se utilizan los preembutidos. ¿Ya? Dudas, consultas. Para el que estaba preguntando ahí, el estaño sí, tiene que ir sí o sí, se lo van a revisar después, ya ojo con eso, el estaño se lo van a revisar. Lo que nosotros deberíamos ocupar siempre son el conduit, tiene, sirve para varios ejemplos, pero no sirve, por ejemplo, para sobrepuesto. No es autorizado para hacer en sobrepuesto, ya ojo con eso. Puede ser enterrado, puede ser en hormigón, en tabiquería, ya, pero no puede ser a la vista. Dudas, consultas, chiquillos. Ya, esta era la clase de las canalizaciones y los conductores. ¿Qué nos queda? Para la siguiente estamos. Tenemos que analizar en su momento la normativa, ya tenemos que revisarla completa, y ahí sí nos vamos a demorar harto. ¿Ya? La próxima clase, nosotros vamos a empezar con el tema de las protecciones. Ya, eso es lo que viene en la siguiente clase. O sea, la siguiente clase nosotros vamos a entender cómo funciona el automático, cómo funciona el diferencial, cómo se clasifican, cómo, eh, cómo es su parte interna, o sea, cómo logro que detecte un cortocircuito o logro que detecte una sobrecarga. Entonces, no tenemos dudas, no tenemos dudas. Esa es la clase de hoy para que quedaran, quedaran listos con el tema de las canalizaciones de los conductores. Nosotros acuérdense que hay una aula virtual, ya el otro día estuvimos revisando y hay algunos que revisaron las evaluaciones. Ya las evaluaciones son súper simples, esas tienen que estar terminadas para el último día de las clases, por si acaso. Ya le vamos a hacer unos cambios ahí y de ahí lo vamos a empezar a trabajar, ya para que también lo puedan ver. La idea es que vayan ingresando, la clave siempre inicial es su boot en el usuario y sin dígito verificador, y abajo la clave también. Ese es el de ingreso. Después tienen la opción de poder cambiar. Ahí tienen 4 unidades. Cada de esas unidades tiene actividades y tiene una evaluación. Si usted hace las evaluaciones, de hecho, le va dando le va dando al tiro el resultado. Ya, chicos. Estamos en contacto entonces. Ahora ya nos estaríamos viendo el próximo martes, que sería el martes 13. Que descansen, que estén muy bien. Nos estamos comunicando. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas Chao, noches, profe, profe. buenas noches. Chao.